sociales, su impacto en el desarrollo de México, logro frentes y alternativas. El día de hoy vamos a revisar los trabajos de la Mesa 3, que lleva por título Institucionalización y Profesionalización de los Actores Sociales. Comenzaremos con la presentación del ingeniero José Luis Cariño Anaya. Su presentación se llama Sistemas de Evaluación. Voy a dar una breve semblanza del currículum del ingeniero. José Luis Cariño cuenta con la licenciatura en Ingeniería Civil por el Instituto Tecnológico y Estudios Superiores de Monterrey. Cursó la maestría en Ingeniería Civil en el área de Ingeniería Ambiental en el Instituto Politécnico Nacional. Obtuvo el segundo lugar en la convocatoria Premio a la Ingeniería de la Ciudad de México 2011, que organiza el Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal. Entre sus actividades se encuentran la proyección de integración y de procesos productivos en un ciclo, teniendo como inicio la agricultura controlada en un invernadero de 500 metros cuadrados en Xilotepec, Estado de México, instalado por medio de un apoyo gubernamental y en el cual se dio el cultivo de jitomate hidropónico y la propuesta de manual para el DIF Monterrey para el programa de integración familiar. Cedo la palabra al ingeniero José Luis Cariño Anaya. Buenos días, mi nombre es José Luis Cariño Anaya, soy ingeniero civil y les voy a presentar la importancia de los sistemas de evaluación. Me llama mucho la atención algunas frases y palabras, entre ellas el título del foro y el tema de la mesa, impacto en el desarrollo. ¿Cómo medir ese impacto? A través de la institucionalización y la profesionalización, que también son temas difíciles o prácticas difíciles, nos lleva a ciertas preguntas. ¿Cómo saber que vamos por el camino adecuado? Es una de ellas. ¿Cómo saber si vamos bien, nos regresamos, tenemos que modificar algo o que nuestra acción está impactando de la manera que nosotros queremos y no por el contrario, perjudicando o atrasando lo que estamos buscando? ¿Cuál es nuestro objetivo y si de verdad lo estamos logrando? ¿Qué alternativas tenemos? ¿Cuál es la mejor alternativa? Pero todo esto, ¿en base a qué? ¿Cuál es nuestro desempeño? ¿De verdad estamos transformando la realidad? Para transformar partimos de un punto de partida y queremos llegar a un punto ideal o algo que estamos buscando, pero ese camino no es fácil en muchas de las ocasiones. Esta puede ser la realidad de muchas personas y lo es así en demérito de los recursos. Por ejemplo, en la parte inferior izquierda tenemos un invernadero, el cual ya tiene el plástico roto. Muchas veces se dan estos apoyos gubernamentales que vienen de recursos, por ejemplo los impuestos, y llegando a este punto ya ese impuesto o esos recursos se perdieron, no están produciendo nada y siguen construyendo invernaderos. Sin embargo, no está viendo ni el gobierno ni muchas de las personas que se acercan a estos apoyos cómo pueden mejorar estos invernaderos o cómo pueden hacer que esa acción que están buscando sea sustentable. ¿Sustentable en cuanto a qué? En cuanto al tiempo, en cuanto a los recursos, en cuanto a que todo tiene un tiempo de vida. Ese tiempo de vida, por ejemplo, en el plástico es de 3 años. Al final de sus actividades económicas o de esa producción, sea cual sea en el invernadero, ellos van a tener recursos para renovar estos recursos materiales. En la mayoría de los casos no lo es así. La evaluación. Un individuo puede cambiar drásticamente una realidad. Sin embargo, para ello necesita estándares, que sea homogéneo, que sepamos cómo puede ir cambiando esa realidad y que en el caso de que otras personas lo apoyen, sepan cómo es el proceso. No puede uno estar brincando de un proceso a otro o de una acción a otra. Es decir, que tomemos la alternativa 1 y si vemos que vamos mal o nos sentimos de esa manera, está siendo subjetivo ese cambio. Nos pasamos a la alternativa 2, también con una evaluación subjetiva, vemos que no va bien y brincamos a la alternativa 3. Pero sin un sistema de evaluación no sabemos cuáles son las características o las actividades que se están haciendo correctamente y que solo necesitan, por decirlo de alguna manera, ajustar tornillos, apretar tuercas para que puedan ser esos cambios o esas acciones contundentes.
¿Cómo ser equitativo en algo que es completamente heterogéneo? ¿A qué me refiero? Estamos tratando con personas en la mayoría de los actores sociales y de las acciones que se desempeñan. Esa parte equitativa nos lleva a la equidad de género, que ese es otro tema que ahorita no trataremos, pero que nos lleva a homogenizar, a ver cuáles son los puntos, y podemos tomar como ejemplo el sector empresarial. El sector empresarial constantemente está evaluando sus servicios y sus productos, los llevan a un estándar. Si se sale de ese estándar puede salirse para bien o para mal. En caso de que salga para bien, bueno, ya lo estudian, lo analizan y pueden mejorar el producto o el servicio. Pero cuando sale para mal, lo corrigen. Tienen algo que evita la incertidumbre, es decir, tienen un control de calidad. En el sector social no se tiene en gran parte del desarrollo de esto, y es por eso que la profesionalización y la institucionalización nos va a ayudar. Muchas veces el sector social empieza con una persona, le llaman con una llama que busca hacer ese cambio, pero cuando esa persona que inicia esos esfuerzos ya no está, por alguna razón, sea cual sea, las personas que tratan de seguir ese camino se encuentran con algo muy difícil y muchas veces no saben cómo es que se llevaban a cabo los productos. De ahí la importancia de la institucionalización, que haya manuales y sobre todo registros que vayan contando la historia, cuántos recursos se obtuvieron, cuántos recursos se emplearon, qué fue lo que se hizo, cuáles fueron los pormenores, los pros, los contras, y todo ese registro que de alguna manera va a ayudar precisamente a la estandarización. ¿Cómo ser homogéneo o heterogéneo? Estamos buscando que sea un proceso homogéneo, que sea lo más parecido, pero estamos tratando con personas. Les voy a comentar un ejemplo que fue el caso de los sistemas de producción en agricultura controlada. La agricultura controlada es a través del invernadero, y muchas personas que piden estos apoyos tienen diferentes edades, van desde 18 años hasta 60 años. De ahí, bueno, la cultura, las costumbres, todo es variable. La escolaridad. En el sector rural, bueno, hay gente que no accedió a la primaria, pero también hay gente que tiene a lo mejor hasta grado de maestría, doctorado y que está en el sector. ¿Cómo poder intercambiar esas ideas de una manera clara? ¿Cómo poder sumar lo que cada uno tiene de aportación? El sexo. En el sector rural, bueno, las costumbres van encaminadas y muy ligadas con el sexo. Las mujeres no pueden tener el mismo desempeño o es muy difícil que tengan las mismas actividades que los hombres, ya sea por costumbre, por tradición, por machismo, por una serie de factores. El producto en sí, en nuestro caso, o en la experiencia que les estoy comentando, era el corredor de agricultura protegida de la zona norte del Estado de México. Eran 7 municipios y principalmente se dedicaban a la producción de jitomate. Jitomate que es una región fría. Normalmente el jitomate se produce en zona cálida como el estado de Morelos. Dentro de estas condiciones muchas personas cambiaban el jitomate cuando veían que ya no era productivo, y más que no ser productivo es que no se contaba con algunas de las características o la capacitación no era la adecuada. Todo eso tiene que verse reflejado en un sistema de evaluación que nos permita decir o tomar decisiones acerca de qué producto es el mejor. A lo mejor si se siembran moras que resisten más el frío, puede tenerse un mejor ingreso para esas personas. Las actividades de esas personas pues también tienen que tomarse en cuenta. Muchas son amas de casa que a lo mejor pueden dedicarle un poco más de tiempo. Sin embargo, las costumbres se ven involucradas al tener mucho en cuenta que las mujeres no desarrollan actividades productivas, sino que están dedicadas principalmente al hogar. Poco a poco esos cambios se van viendo, pero es muy importante que esos cambios vayan siendo graduales para no tener un choque con la sociedad. En el sistema de producción, bueno, también hay mucha gente que cuenta con ciertos recursos y otras con no tantos recursos. Por ejemplo, en cuanto al producto y los sistemas de producción. Un sistema de producción hidropónico requiere más recursos
porque necesita un sistema de riego por goteo, requiere bolsas, requiere tesontle, mientras que hay otras personas que simplemente lo trabajan en surcos, con el mismo invernadero pero en surcos. El gobierno da un apoyo de entre 50 y 70% del valor del invernadero. Ese invernadero no cuenta con un sistema de calefacción, que como les menciono es necesario en la zona, y tampoco cuenta con un sistema de riego por goteo, que es necesario en el sistema hidropónico. Ahí entramos en otro tema que es el rendimiento. El rendimiento de los cultivos, bueno, va muy relacionado con la tecnificación que tienen ellos y la capacitación que tienen los productores. No tanto con la extensión de la producción. La extensión de la producción más bien va relacionada con el tipo de cultivos que se desean. Por ejemplo, la avena, el maíz, el trigo, todos ellos son cereales que necesitan grandes extensiones de tierra. Y muchas veces las personas están acostumbradas a la producción de maíz. Una vez que tienen el invernadero, quieren trasladar ese maíz o esa producción de grandes extensiones a una extensión mucho más pequeña, pero no es el mismo valor o no va a cambiar tanto el valor económico. Por ejemplo, el maíz, si vale 7 pesos el kilo, en el invernadero le van a seguir pagando los mismos 7 pesos por kilo. No pueden tener mayor número de plantas, no pueden tener los mismos cuidados, no hay una gran diferencia. Sin embargo, en hortalizas, por ejemplo en el caso del jitomate, en cultivo a cielo abierto pueden tener 1 o 2 plantas por metro cuadrado. En un invernadero pueden tener 3, 4, hasta 6 plantas por metro cuadrado. Como se darán cuenta, el número de plantas sí aumenta en el invernadero, lo que les puede permitir acceder a mayores ingresos. La calidad. En el caso del jitomate, la calidad no es la misma a cielo abierto. ¿Por qué? Porque llegan los insectos, porque puede llegar la helada, porque hay un exceso de agua, de humedad, tiende mucho a tener mermas a cielo abierto. En el caso del invernadero es un ambiente controlado que les permite a ellos incrementar el rendimiento, no nada más a tener mayor número de plantas, sino también a cuidar las características, entre ellos la temperatura, la humedad, al poder evitar en cierta medida las heladas y que su producción no se vea completamente perdida. El tiempo de vida de anaquel. Los jitomates de cielo abierto normalmente duran 1 semana. Si lo tienen en refrigeración, les puede durar la misma semana, les puede durar 10 días. Nosotros en la experiencia tuvimos que un jitomate hidropónico fuera del refrigerador les puede durar hasta 15 días, cuando hay altas temperaturas, por ejemplo en junio, julio, que es cuando más calor hace. En diciembre les puede durar hasta 1 mes fuera del refrigerador. Entonces esas condiciones, esa vida de anaquel es lo que muchas veces busca el mercado. El mercado meta ahí varía y la temporalidad que está buscando el productor, bueno, en algunos casos falta organización, que también es parte de esa institucionalización y de esa profesionalización. Que estos productores de 7 municipios pudieran estar de acuerdo para responder a la demanda de un mercado sería lo ideal. Sin embargo, como cada uno tiene una idea, cada uno tiene su proceso, su forma de pensar y no pueden llegar a un acuerdo, es ahí en donde todo esto diverge y cada productor está atacando una misma necesidad con recursos muy limitados. ¿Qué tiene que ver todo esto? Bueno, la institucionalización, la profesionalización y los sistemas de evaluación podrían decir que este invernadero está en buenas condiciones, que es sustentable. Sin embargo, no lo es. ¿Por qué? Porque a pesar de que vemos esos jitomates de buena calidad, rojos, una vez que los prueba uno, tiene una textura firme, tiene un buen sabor, tiene gran vida de anaquel, no están produciendo la cantidad que deben de producir. Es ahí la importancia, una vez más, de los sistemas de evaluación, que nos permita decir, bueno, ¿cuánto es el mínimo que tiene que producir una persona en un invernadero? ¿Cuáles son los recursos? ¿En dónde se están yendo la mayor cantidad de los recursos económicos? ¿O qué es lo que nos está frenando ahí? Por ejemplo, la distribución. No es lo mismo transportar 200, 300 kilos de jitomate en una camioneta que va a pagar las mismas casetas, la misma gasolina, que a lo mejor transportar 1 tonelada, 2 toneladas y a un mismo consumidor.
consumidor. Si estamos con esos 200 kilos repartiendo de casa en casa, bueno, la cantidad de recursos y los costos se incrementan. Si es solo para un consumidor, los costos también se ven reducidos completamente. Entonces, ese sistema de evaluación tiene que, toda esa parte heterogénea, llevarla a una convergencia en donde, bueno, ¿cuál es la actividad que vamos a desempeñar? ¿Cuál es el producto que más recursos nos deja? ¿Cuáles son las actividades que tenemos que ir tomando más en cuenta? Por ejemplo, los sistemas de riego, el sistema de calefacción, o cuál es la temporada en donde el precio es más alto y que los recursos, los costos son menores para nosotros. También hay algo muy importante, ¿cuál es el mercado que tenemos que atender? No es lo mismo el mercado orgánico, el mercado hidropónico, que un mercado tradicional que solo busca el producto, el jitomate como tal, y no la calidad. Muchas veces el jitomate lo están vendiendo a 3, 4 pesos, cuando el mercado orgánico, bueno, lo paga a lo mejor hasta 20, 25 pesos. Entonces, todos esos puntos deben de converger en el sistema de evaluación, que es precisamente lo que es muy importante. Esa es la diferencia a lo mejor entre el sector empresarial y el sector social. Muchas veces el sector social no tiene ese sistema de evaluación, lo que hace que muchos de los esfuerzos no lleguen a verse con ese impacto precisamente que lleve a un desarrollo a México. Muchas gracias por su atención. Agradecemos la presentación del ingeniero José Luis Cariño Anaya. Vamos a dejar las preguntas al final de la mesa. Toca ahora el turno a la doctora Graciela Aurora Mota Botello. Voy a dar una breve semblanza de su currículum. Es maestra en Psicología Social, doctora en Filosofía e investigadora titular del posgrado de excelencia de la Facultad de Psicología de la UNAM. Coordina el programa de Patrimonio Cívico, Cultural y Combate a la Pobreza en la UNAM, así como la revista científica Mesedupaz. Es especialista en Psicología Política con la línea en Educación Ciudadana. Preside el Instituto Internacional de Investigación y Formación en Prospectiva, Participación y Gestión Ciudadana, Propaguet. Es miembro titular individual del Consejo Nacional de Enseñanza e Investigación en Psicología y del Comité Científico de Planeación de ICOMOS mexicano. Es autora del Modelo de Educación Ciudadana, del Modelo de Intervención Comunitaria y del Modelo de Economía Cultural e Innovación del Conocimiento. Académica, docente e investigadora desde 1979, autora de más de 169 publicaciones especializadas en artículos de revistas y libros especializados. Ha sido ponente y conferencista en más de 284 eventos nacionales e internacionales. Es miembro de los comités editoriales de 10 revistas nacionales e internacionales y ha fungido en el comité científico de múltiples congresos nacionales e internacionales. Actualmente coordina el Programa de Patrimonio Cívico, Cultural y Combate a la Pobreza y sus proyectos de investigación, intervención y servicio social sobre educación para la paz y desarrollo de estilos de vida no violentos, y el Modelo de Economía Cultural e Innovación del Conocimiento, que ha convocado a 56 carreras universitarias en la UNAM, a 10 en la UAM y a 5 en la ENA, en conjunto con Propaguet y el ICOMOS mexicano AC. Cedo la palabra a la doctora Graciela Mota y le doy la bienvenida. Gracias. Bueno, muy buen día, me da muchísimo gusto estar con ustedes en el Poli. Yo estoy exactamente al otro lado, entonces es muy interesante recorrer la ciudad para acá y ver las cosas que uno tiene que ver en ese recorrido. Entonces, en lo personal estoy muy contenta de estar con ustedes. Yo soy hija de un politécnico muy querido y me siento muy orgullosa de serlo. Entonces, les quiero decir que en mucho mi padre ha inspirado todo lo que yo he venido desarrollando, sobre todo en este marco que ha hecho del Poli un ejemplo, sobre todo en las áreas de vinculación universitaria, en torno a las figuras de servicio social. De ninguna manera el servicio social en la Universidad Nacional ha sido concebida con el rigor como ha sido trabajado en el Politécnico. Pero yo, como buena hija del Politécnico, pues entonces junto con él ya hace muchos años, formando en aquellos entonces cuando se descentralizó la Universidad Nacional del campus UNAM y que se formaron todas las ENEPs, que fueron 5 grandes áreas. A mí me tocó la peor, que era la de Zaragoza,
y ahí fue verdaderamente importante en este proceso de paso curricular al sistema modular, ver cómo pudimos integrar todo un plan de integración, investigación, docencia, servicio, vinculación, y junto con mi papá en aquel entonces, estaba muy cerca Tlaxcala, nos salimos y realizamos junto con el Poli, Chapingo, la UNAM, sobre todo el sector salud, teníamos nosotros 10 carreras por nuestra parte, del Poli se fueron 21, estuvo Chapingo, estuvo el Tecnológico de Apizaco y nos aventamos un plan de desarrollo regional, el primero físico en México. Entonces, esto es muy interesante porque de aquel entonces a la fecha han pasado muchas cosas. Lo romántico nunca se nos va a quitar, pero ojalá y nunca se nos quite, por eso estamos en las universidades y en la educación superior. Bueno, el programa de patrimonio cívico-cultural y combate a la pobreza. En primer lugar, a lo que está abocado es a recuperar el verdadero espíritu de la educación superior en México. Es increíble, miren, en todo estamos por debajo de la globalización, pero en lo único que estamos por arriba es en lo que constitucionalmente asigna los 4 atributos a la educación superior en México, y que es la integración de la docencia. Las escuelas de educación superior, las instituciones de educación superior están abocados no nada más a formar en el marco docente, sino a vincular los escenarios de investigación, sobre todo el sistema de educación público. Y esto incorpora la tercera figura, que es el servicio social. El servicio social, curiosamente, es el único país a estas alturas que lo mantiene. Y es importante que se los diga, ya en otro momento, si quieren les platico de dónde salió el concepto, etcétera, etcétera, pero lo que verdaderamente es importante es qué hicimos con ese servicio social en México. Y finalmente, la parte de vinculación, en el caso de la Universidad Nacional se llama extensión universitaria, no sé en el caso del POL cómo esté concebido. Pero lo que es importante es, tenemos investigación, docencia, servicio social y vinculación. Entonces, ¿por qué es fundamental esto? Porque en el marco global, el servicio social, no nada más en torno a las figuras de homologación con el Tratado de Libre Comercio, es una de las únicas opciones que nos han permitido defender a los profesionales mexicanos. Para que ustedes se enteren, sobre todo en 13 carreras que son las que están reguladas por el Tratado de Libre Comercio, nosotros estamos a nivel de los college y de los bachelors allá. O sea, nosotros tenemos que competir casi con los cuates que están estudiando prepa allá. ¿Por qué? Pues porque no tenemos directamente la forma homologada como en Estados Unidos, que fue el que rigió definitivamente la estructura de educación superior y al que se aunó Canadá. Entonces nosotros entramos firmando la homologación de nuestros profesionistas, pues estando ahora sí que de abajo, porque para que un profesional pueda ser reconocido como tal a nivel del Tratado de Libre Comercio, tiene que tener la certificación del Estado. Cosa que en México tenemos nuestra acta, ¿cómo se llama? Nuestra cédula profesional. Esa no sirve para nada, ¿no? Ya. ¿Sí? Esa no sirve para nada. Si tú no tienes una regulación que está evaluada por pares académicos que te permitan ejercer, por ejemplo, en el estado de California, que no es lo mismo ejercerlo en Texas, no, en Texas tienes que irte a certificar a Texas, pues entonces no trabajas. Entonces, bueno, nosotros pues ahí estamos a nivel de prepa. ¿Qué pasó? La estructura de educación superior mexicana era completamente diferente a la norteamericana, pero hay una sola cosa que nos ha salvado, se llama servicio social. Porque gracias a eso, y gracias a que no lo hemos explotado en México, pues seguimos de octava, de novena y de décima, ¿no? O sea, cada vez destruyendo lo que constitucionalmente tenemos en este momento de ventaja, y de eso es lo que les quiero hablar. La única posibilidad, y yo me acuerdo cuando el doctor Villa estuvo allá en uno de los eventos de servicio social en la UNAM, él decía, es que hay que entender que las figuras de servicio social son una figura muy maleable, muy flexible, que está orientada a la profesionalización. Si nosotros en este momento expulsamos a nuestros profesionistas, porque ya tuvieron su primer diplomita, ¿quiénes son los que están en ligas mayores? ¿Quiénes se van a maestrías, doctorados? Poquititos. Si la pirámide ya en sí misma es muy asimétrica, los que logran sacar sus licenciaturas son muy poquitos, pero de ahí a los que siguen al posgrado se van volviendo garbancitos ya. Lo cual no quiere decir que, con todo respeto en este foro, pero ni modo lo demostré,
Lo doctor no quita lo tarugo. A la hora que nosotros vemos muchas arbitrariedades por las faltas de visión de muchos egresados de los posgrados, uno dice, bueno, pues, ¿qué estamos haciendo? ¿Y qué le estamos haciendo a este país por no saber aprovechar las figuras? No de la formación de científicos, pues si eso fue donde nos invirtieron, nos voltearon de cabeza. Este país no requería científicos, requería buenos profesionistas que hicieran país. Y esa es la figura del Instituto Politécnico Nacional. Mucho más avanzada que la Universidad Nacional, cuando el Poli se forma, se dirige a sacar egresados que pudieran dar soluciones concretas, técnicamente hablando, a los problemas del país. Pero la estructura constitucional que otorga a las instituciones de educación superior, estas 4 figuras, en el marco de la globalización, logran que las instituciones de educación superior en este momento puedan dinamizar justo el papel que tiene la educación superior en uno de los marcos más importantes a nivel global, que se llama la economía del conocimiento. Entonces, ¿por qué estoy insistiendo en esto? Y como muestra basta un botón, el pobre rector ni siquiera sabía que tenía este programa universitario y de repente le digo, pues como muestra basta un botón, nada más hay que tener las 4 figuras y hay que saberlas orientar. Por eso yo me metí a organizar este programa. Y entonces, bueno, no sé si tuviéramos, bueno, ahí donde dice servicio social, que tengo yo 2 servicios sociales, uno es educación para la paz y desarrollo de estilos no violentos. El desarrollo de estilos no violentos no es que todo el mundo nos queramos mucho, en mi generación todo el mundo intentamos hacerlo, nos fue como en feria, peace and love, no funcionó. Pero lo que sí podríamos decir es que tenemos que educar para el manejo no violento de los conflictos. Como psicóloga se los puedo decir directo. Si nosotros seguimos evadiendo el conflicto nos acaba llevando a la violencia. Pero si nosotros sabemos manejar el conflicto para cambiar, entonces nosotros lo que estamos haciendo es innovar. Y en este marco, la innovación del conocimiento es la figura que dinamiza, sobre todo, la solución de problemas. Me encantó escuchar ahorita esto que dice mi cariño Anaya, porque es fundamental. ¿Qué nos está pasando en el sector social? Pues si los mismos egresados de nuestras instituciones de educación superior ni le entienden, imagínense la pobre gente que no sabe ni lo que es calidad. Entonces, tenemos que dinamizar. El asunto es que tenemos que volver a recuperar la forma de enseñar extracurricularmente. Y eso es una cuestión que nos abre la posibilidad de desarrollar nuevos elementos proyectados a la profesionalización mediante figuras de servicio social y de vinculación universitaria o escolar en términos de educación superior para generar lo que yo he venido llamando planes de desarrollo local. Bueno, aquí lo que yo les quiero plantear es, tengo por un lado el programa de educación para la paz y el otro se llama Modelo de Economía Cultural e Innovación del Conocimiento, del patrimonio al desarrollo regional integral. ¿Por qué? Porque les quiero decir que este país, hay el debate en que si somos el 5º o el 6º es lo mismo, en patrimonio cultural de la humanidad nominado. Y como ni nos interesa, ni lo sabemos, ni lo conocemos y no queremos verlo, pues mejor que se destruya, tenemos mucho. ¿Qué nos está pasando para ni siquiera poder tener algo de lo cual nos podamos sentir verdaderamente orgullosos en este país, en términos de lo que nos responden nuestros jóvenes? Algo hemos hecho mal. ¿Qué es lo que no hemos sabido transmitir intergeneracionalmente? Y ahí sí yo digo, mi culpa, porque mi padre sí me lo heredó. En términos generacionales, algo estamos dejando de transmitir, y lo que estamos dejando de transmitir es que las nuevas generaciones no tienen un país. Yo algo que he descubierto en psicología política es que el país lo hacemos o lo deshacemos. Por lo pronto, la segunda ya la estamos haciendo. ¿Cómo nos vamos a poner de acuerdo para volverla a hacer? Una es saliendo a las manifestaciones, y bueno, eso está bien para un ratito, pero eso no transforma la realidad. Lo que transforma y dinamiza la realidad es la innovación del conocimiento orientada a la solución de problemas tan concretos como lo que ahorita se está planteando ahorita a través de la maravillosa solución de las hidroponías, pero no nada más para producir jitomates, sino para producir confianza en las personas y un poco de dignidad. ¿Y eso cómo se le hace? Pues eso no nada más con semillitas biológicas, eso se hace con otras herramientas. Por tal motivo,
el tema de generar valor agregado es una premisa necesaria que las figuras de vinculación tienen que desarrollar. La manera como se pueda generar planes de desarrollo para generar valor agregado a favor de las personas no es por encima de ellas, es junto con ellas que hay que trabajar. Por tal motivo, el asunto importante aquí es que nosotros tenemos que tener un sentido interdisciplinario. Una cosa es que nuestros posgrados estén especializándose y otra cosa es que ahora sí que la realidad integra muchas facetas para ser abordada. Tenemos que aprender a trabajar juntos y si además de eso trabajamos interinstitucionalmente, mejor. Y si además trabajamos internacionalmente e interinstitucionalmente, mucho más mejor, porque así es como se trae el dinero. Entonces, a partir de aquí, mi programa, bueno, digo mi programa porque sí nos ha costado mucho trabajo, incorpora la figura de investigación, bueno, el tema de vinculación. Estamos ahorita jugándonos, pues yo le tiro al mejor plan de gestión de los centros históricos patrimoniales del mundo, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, que nada más ni nada menos es el peor, el más complejo, pero el más importante de un continente. Y no hay otro continente que tenga un centro histórico como este. Por tal motivo, tenemos también la figura, producción y divulgación con la revista electrónica de Economía Cultural y Educación para la Paz. Y es muy importante porque de aquí espero que alguien de ustedes me pregunte de esto, que nos escriba, que mande sus artículos, etcétera. Porque lo que estamos trayendo es esta especie de ola de recuperación de lo que pueda ser patrimonio cívico-cultural. Y ahora me voy más difícil. Estudio de caso centro histórico. ¿En dónde se encuentra el espíritu del lugar? Bueno, el plan de gestión, lo que estamos haciendo es precisamente tratar de tener todo un paquete metodológico que nos lleve precisamente a generar un sistema sostenible de economía cultural e innovación del conocimiento. ¿Y qué es economía cultural? Ah, pues empresas culturales. No. Bueno, clientela cultural, menos, ¿no? Economía cultural es aprender a generar valor de uso. Estoy en la Facultad de Economía, entonces el que lo estoy diciendo, ¿me entienden? Porque lo que genera valor es el trabajo humano y no el dinero. Estamos en la época del capitalismo financiero mundial, en donde dinero genera dinero, pues sí. Nada más que lo que genera el dinero es el valor del trabajo. Y sobre esto, precisamente, economía cultural está sentada en el trabajo de los seres humanos, pero en la pasión y en el desarrollo de las potencialidades de los seres humanos. Por tal motivo, la idea es desarrollo de potencialidades a nivel individual, colectiva, institucional, local y territorial. En este plano estamos tratando de establecer un mecanismo de formación de recursos e innovación para el conocimiento, diseño de políticas públicas como consecuencia de todo el sistema metodológico, todo ya ahorita más o menos plataformas en línea, electrónicas, pura innovación de conocimiento, incorporando todo lo que pueda ser estrategias psicosociales de intervención y manejo no violento del conflicto para toma de decisiones orientadas a sistemas de prospectiva para generar planes de desarrollo. ¿Desde dónde? Desde los modelos de economía cultural y patrimonio, que implica 4 figuras. Educación para la autosuficiencia. O sea, involucrarnos, no hacernos tarugos, tener calidad y seguir avanzando, crear escenarios de futuro. 2, equipamiento. Equipamiento es fundamental, que tiene que ver con la accesibilidad. El tercero, turismo sustentable, porque el monopólico ya lo conocemos. ¿Qué tenemos nosotros que dar a cambio? Decir que ay, nos volvieron a robar México, por favor. Tenemos mucho que hacer a nivel de lo que es el sector social. Y el cuarto es productividad y cadenas productivas, de todo lo que se pueda. En cortito, ¿cómo podemos profesionalizar a las señoras que están haciendo los vestiditos del niño Dios? Órale, innovación del conocimiento, una convocatoria a todas las plataformas multimedia que nos puedan llevar a dime qué necesitas y yo te ayudo. Pero lo que necesitamos es que estemos trabajando de manera paralela. Ese es el sistema de economía cultural y patrimonio, y finalmente gestión y cooperación internacional para traer nuevos sistemas financieros que puedan ayudarnos a hacer algo que sería un ámbito de cooperación
fomento a la imaginación, a la creatividad. No sé si a ustedes les ha tocado ver, pero últimamente a muchos chavitos, hijos de mis amigos, de las nuevas generaciones, todos quieren ser ingenieros computacionales, ¿pero por qué? Porque quieren hacer música, no les ha sonado, no muchos de ustedes andan por esa onda. Y yo digo, bueno, ¿y por qué no quieres ser filósofo? ¿Por qué no quieres ser sociólogo? No, pues ya entiendo por qué, ¿no? Pero bueno, ¿por qué no quieres ser ecólogo, no? O sea, ¿por qué no quieres ser otra cosa? Pues, ¿por qué no? Yo quiero hacer música. Híjole, bueno, está bien. Estrategias de intervención. Estrategias de intervención tiene que ver con elementos de involucramiento de la gente, pero no se va a involucrar la gente si no aprende a coexistir, y no va a coexistir si no le deja de tener desconfianza al otro. ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Por dónde vamos a deshacer el entuerto? Se llama psicología social aplicada, se llama psicología política, si quieren, porque ya también me peleo con los comunitarios porque les digo es que no tienen la visión política. Hay que ir de lo semiprivado, semipúblico a lo público. Si ustedes quieren llegar de lo privado a lo público no van a poder, se van a quedar a la mitad. Pero si lo vamos haciendo así, entonces lo que yo he venido diciendo es la revolución de las pequeñas cosas. Todos tenemos algo que hacer. Y tan es así que no ha habido mejores aliados a la política, por ejemplo, ecológica, por ejemplo, el manejo de los desechos y el reciclamiento y todas estas cosas, que los chiquitos. Se vuelven unos vigías maravillosos, se traen a la mamá vuelta loca, pero al papá, por lo pronto, papá no fume, ¿no? Entonces, bueno, estas cosas son bien bonitas porque por aquí hay modalidades en donde si nosotros involucramos, pero en escala, si no se trata de la gran escalota, sino aquí en cortito, en cortito. Pero tenemos que generar estrategias diferentes que nos lleven a la gestión. Estamos en la época de las minorías activas, por favor, ahorita esa es el otro PowerPoint que les traigo, pero lo que es importante es que si nosotros empezamos a desarrollar habilidades en las personas, para que generen valor agregado, van a generar, además de valor de uso, valor humano, valor para la convivencia, valor para el sitio, valor para el entorno. Finalmente, el valor agregado, ¿a dónde puede desarrollar el tema? Pues hacia los derechos sociales que ahorita estamos involucrando junto con todos los laboratorios de habitabilidad. Derecho a la ciudad, derecho a la cultura, porque la cultura nos tiene que dar aquello que nosotros tenemos que saber heredar a las próximas generaciones. Marcos educativos no nada más para conocer el sentido de nuestros antepasados, sino para construir la posibilidad del futuro que nos corresponde a nosotros. Y los que ya estamos en mi generación, pues ojo, porque por lo pronto mi padre de 88 años, he estado viendo que últimamente los de 88 años, qué bruto. O sea, van 4 que conozco, pero a todo lo que dan. ¿Por qué? Porque hicieron el país, porque no eran corruptos, porque pudieron consolidar las instituciones. Nosotros, qué bonito las hemos deshecho, ¿no? Pero esto es una buena manera, una forma vial, sobre todo porque esto es la globalización. Yo lo que estoy haciendo es adaptar a México los principios de la globalización. O sea, en vez de nacionalizar la globalización, pues la globalicemos en este marco todo el enorme potencial productivo, recreativo, económico, y además siendo un país que todavía tenemos el tercer sitio en biodiversidad. O sea, ahí sí estamos fritos, ¿no? 5º o 6º país en patrimonio cultural nominado de la humanidad. Tercer país en biodiversidad en el mundo, y miren cómo estamos, ¿no? Bueno, yo lo que les puedo decir es todos los caminos nos llevan a la civilidad y toda civilidad desemboca en el otro. Por tal motivo, la ciudadanía, la civilidad, es el punto de partida de la ciudad. Pero la ciudad no es esta cosa urbana llena de cemento que no existe. La ciudad es el punto de encuentro, es el espacio público, por eso en el campo y en la ciudad hay que llevar civilidad. No puede ser que los campesinos digan, ¿y qué es el ciudadano? El que vive en la ciudad. Maestro, pues si tú eres el que estás votando, ¿no? O aguas con los nuevos fraudes, etcétera. Pues ¿por qué? Pues porque el ciudadano es el de la ciudad, ¿no? En la escuela y en el trabajo, en la familia y con los amigos, en la calle y en los ambientes colectivos, ahora sí que hasta en el amor, en el tiempo libre y en los mundos imaginarios, en los espacios amorosos y los vínculos familiares, en las comunidades virtuales y en las zonas que aún quedan inciertas. Cuando a mí me vienen mis alumnos, que los adoro, pero los odio, ¿no? O sea, me dan ganas de meterlos a la licuadora diariamente, varias veces al día.
A ver, maestra, pues es que estamos en crisis. ¿A poco? ¿Sabes que en esta generación no tiene sentido? No, maestro, es para que se la pongas, caray. O sea, levántate, o sea, anímense, ¿no? ¿Qué traen? Cada vez más gordos, cada vez más, ¿no? Las ombligueras de que se les salen las lomas, ¿no? Y aquí con el iPod, ¿no? Pucha, la o sea, dices, ¿qué hacer si no pueden vivir? ¿Dónde está la juventud? A veces soy más trona yo que ellos, levántese. Es que, pues, maestros, no hay nada que hacer. ¿Cómo que no? Es que no tenemos futuro. O sea, de veras me lo han dicho. ¿Sabes qué? Salte de aquí y deja otro que entre. Es más, retírate de mi vista. Luego ya le pido perdón, pero sinceramente es que es horrible porque todos los espacios están por documentarse. Yo creo que lo peor que le hemos hecho, si nosotros somos los responsables intergeneracionalmente a las próximas generaciones, es no haberles transmitido el enorme poder de la imaginación que nosotros tuvimos en otras generaciones. Esa enorme fuerza que teníamos para transformar las cosas, aunque fea de palabra, el café, pero bien que lo hicimos, ¿verdad? Algunos malditos, todo eso, pero al menos esos muertitos dieron lugar a cambios en este país. Pero pues eso de, pues maestros, no tenemos futuro. Bueno, ¿a dónde quiero continuar? Me dicen a qué horas me paro, Participación y corresponsabilidad. Estamos en un mundo donde nos volvemos corresponsables y participamos, o simplemente nos volvemos corresponsables y participamos para no participar. Hasta ahorita la ciudadanía se ha defendido así. Decido participar para no participar, me cae que sí, ¿no? Nada más que ya tuvo un límite. El límite se llama globalización, siglo XXI, pobreza, miserabilidad, deterioro atroz. No nada más socioeconómico, no nada más político, sino personal. Si ustedes se dieran cuenta en términos de los datos epidemiológicos a nivel de suicidios en jóvenes, de los datos, bueno, por ejemplo, mucho de la diabetes y de estas enfermedades, no crean que es nada más el tema biológico, está vinculado directamente con la cantidad de enfermedades psiquiátricas, estrés, depresión sobre todo, y yo diría aplanamiento emocional. Ahora, todo esto es un problema que, aunque ustedes no lo crean, es educativo. Si ustedes me lo quieren entender, es si nosotros estamos destruyendo lo único que tenemos para ser inteligentes, que se llama el lenguaje. Pensamiento y lenguaje van juntos. Si yo no hablo y más bien rebuzno, cosas así, ¿qué tal ahora con el...? Yo no sé, alguna vez me escribieron los alumnos aquí con los internéticos y estas cosas, en los celulares, sus mugres mensajitos, pero además yo decía, ¿qué es esto? O sea, entiendo que los correctores tecnológicos todavía ayudan a que la cosa se entienda menos. Y yo decía, ¿qué es esto? ¿No? O sea, ¿qué es esto? Escribe mejor mi muchacha, ¿no? O sea, ¿por qué? ¿Qué estamos haciendo? Bueno, ¿cómo los desasnamos? ¿No? Con metáforas, con imaginación, con elementos, con ganas. Lo afectivo es lo efectivo, me decía mi primer director. Bueno, esto es un sistema. Toma de decisiones. O tomas decisión de un lado o la estás tomando del otro, pero no estás excluido. O cooperas o estás fuera. O gestionas o aquí no te incorporas. Y bueno, todas estas habilidades yo las he podido traducir en toda una serie de competencias. Pero lo que es importante es que estas, cada una, yo las he sistematizando tengo un taller, en aquel entonces lo inventé como de educación ciudadana, pues ahora digo que ya es desarrollo de potencialidades, pero que tiene estas 10 competencias. Autonomía y toma de decisiones. ¿Qué trabajo nos cuesta hablar en primera persona, verdad? Bueno, el mexicano en general, bueno, el mexicano y la mexicana, para no errar, no hablamos en primera persona. Yo pienso esto, nunca se dice, más bien se dice, así son las cosas. ¿No les suena conocido? Bueno, no, así no son las cosas. Yo digo que así son, y si yo digo que así son, asumo las consecuencias de decirlo y te tengo que decir por qué lo creo. Así empiezan las habilidades dialógicas. Pero si yo me vivo en un mundo donde son puras verdades, pues entonces no tengo pensamiento autónomo, y menos. ¿A qué? Si no tengo pensamiento autónomo, porque yo no digo nada, pues entonces yo medio digo aquí, medio digo allá y medio digo al otro, y entonces por aquí, bajito del agua, no me pasa nada. Ok.
Diálogo. No hay habilidades dialógicas si no hay capacidad de contraargumentar. Pero para contraargumentar necesito tener pensamiento directivo, y si yo no tengo pensamiento directivo, sino más bien culpo a todos de autoritarios, pues entonces no tengo lenguaje ni siquiera para argumentar. Y en el sentido de las inteligencias múltiples es importante ver que si yo no desarrollo pensamiento paralelo y alternativo, pues ahora sí que como los caballos, no veo más que en una sola dirección. El tema del aprendizaje continuo. Creemos que porque ya tenemos un pequeño diplomita, o ya pasamos años, ya lo hicimos. No. Esta necesidad de aprender, si ustedes se van dando cuenta de la gente que más sabe, pues es la gente que está verdaderamente enloquecida a conseguir aprendiendo. Pero para eso uno tiene que hacer de su vida el tiempo libre. Está perfectamente involucrado en lo que uno hace. Ahorita que estoy sacando mis últimos datos, tengo un estudio de caso a nivel de toda la Ciudad de México, las 16 delegaciones y centro histórico, verdaderamente sorprendente, en 5 grupos de edad. Lo que más odio, interactuar y trabajar. Sí. ¿Y qué es lo que más te gusta? Distraerme. Vale. ¿Qué haces con esto? O sea, ¿qué haces? Bueno, logro de objetivos. Ahí está donde ¿cómo dicen? La cosa está tuerce el rabo, ¿no? El puerco. Eso sí, somos criticones, porque como no tenemos pensamiento alternativo, mucho menos pensamiento crítico. Pero ¿qué tal pensamiento crítico? Eso sí, la habilidad retórica está orientada a lo criticón. ¿Por qué? Porque decimos lo mismo que nos dicen que digamos. Y a veces ni siquiera lo podemos argumentar con esa capacidad de fluidez. El asunto está en que aquí es el fracaso de la educación. Y está más claro a partir de Nuestra Señora detenida, ¿no? El impacto del Bester. Es impresionante la incapacidad de nuestros egresados, y desde los chiquitos, lo vamos viendo desde preescolar, primaria, todo básica y media, no hay capacidad de transformar el entorno, no sirve la educación. Está interesante, ¿verdad? Bueno, pues la educación precisamente es para que transformando tu entorno tengas confianza en la manera de que vas construyendo tu futuro. Ahora imagínate si ni siquiera sabes transformar ni eso. Iniciativa y complejidad. ¿Por qué no tengo iniciativa y complejidad? Pues como no tengo toma de decisiones ni pensamiento autónomo, pues ¿cómo voy a tomar yo la iniciativa? El que tiene una idea la hace y la paga, ¿no? Pues entonces mejor yo por abajo. Reconocimiento de la diversidad y la tolerancia. Es muy importante. Se piensa que todo tiene que ser homogéneo. Pues no, déjenme decirles que los seres humanos no somos plantas, con todo respeto. Entonces, para las plantas, cada cabeza es un mundo. Hay que exaltar el enorme poder de que cada cabeza es un mundo. Ahora, después de que cada cabeza es un mundo, todos vivimos en este. Pero no porque todos vivamos en este, así tiene que ser el mundo. Toda cabeza es un mundo. Si nosotros logramos establecer este maravilloso potencial que tenemos culturalmente, que estamos a punto de diluirlo, en el sentido de enriquecer, el sentido de la diversidad, de la diferencia, pero no para pegarle al otro, sino para construir escenarios de futuro. En vez de que nuestros egresados nada más quieran ser ingenieros en cómputo para hacer música, a lo mejor aprenden que además del rock, pueden hablar con otras cosas. Y frente a esto, los escenarios de poder. El poder por definición es asimétrico, y todo el tema del liderazgo, y todo el tema de la persuasión. Si un egresado, si un profesional no sabe convencer a los otros, pues es que algo le está fallando. Hay una gran debilidad que debe de ser manejada, sobre todo en el otro paquetito, que son las habilidades directivas. ¿Por qué es importante saber dirigir? Porque si yo no tengo eficiencia y eficacia, menos voy a tener impacto. Cuando esto se traduce, y esa es mi otra conferencia, a nivel social, pues la cosa se vuelve terrorífica. El tema de identidad y ética profesional, bueno, pues parece que esto es un tema en donde estamos preocupados últimamente en la educación superior. Y la última, corresponsabilidad civil y ciudadana. ¿Por qué? Porque nuestras escuelas nos las están pagando.
y porque no se trata de seguir generando egresados para que vayan y tomen rectoría y efectivamente tapar, ¿no? Y después de ahí se vayan a otro lado y hagan lo mismo. ¿Por qué? Pues porque no quiero que me fichen. Ay, miren, yo estoy más fichada que nadie, sin embargo, pues miren, no me han hecho nada. ¿Por qué? Pues porque me volví un profesional que pude desarrollar elementos individuales y colectivos que está generando educación. Miren, a partir de aquí, pues quizá ya les voy a dejar avanzar, pero lo que es importante es el tema del horizonte social nos implica nivel de corresponsabilidad, y esto es vincularnos con el contexto. El contexto no es el contexto mundial, jóvenes, el contexto es el que tenemos aquí en lo inmediato, es el estacionamiento, son nuestros muros, son nuestros amigos, son nuestras instituciones, son nuestras calles. ¿Qué hacemos por eso? No, pues nada, porque en China bajó, en Estados Unidos bajó el dólar. No, tenemos que sabernos autoimplicarnos para tomar decisiones y transformar de manera no violenta nuestros contextos, y esto en todo caso implica ir generando ciudadanos. ¿Por qué? Porque ahorita la palabra ciudadano sigue implicando persona, pero no, ciudadano no es la palabra, el signo comunicativo que antes se le decía al mexicano o antes se le decía a las personas. No es una palabra. El ciudadano es el único switch que puede involucrarse en la recuperación del otro, junto con el otro, para hacer ciudad, cultura, calidad de vida, un mundo vivible y finalmente un mundo abierto a la vinculación del conocimiento. Entonces, ¿por qué era importante que yo les planteara esto? Por el enorme papel estratégico que tenemos las escuelas de educación superior para generar círculos de vinculación, de maravillosos programas. No ha habido un solo investigador internacional con el que yo me haya vinculado que no jale con México. Yo no sé qué tiene México, pero nosotros no lo valoramos como lo valoran los extranjeros. Y lo que sí les puedo decir es que es el colmo, que los grandes financiamientos mundiales se los lleva Argentina, se los lleva Chile, Colombia y Brasil. Pero México, a ver quién concursa. ¿Dónde está esa derrama de gestión para los grandes financiamientos internacionales de los investigadores? Aunque nosotros nos ufanemos que somos muy buenos, no estamos en ese nivel. Y o nos aventamos a las grandes ligas, o mejor nos vamos de nuestras instituciones de educación superior y les dejamos el espacio a los que sí lo puedan hacer. Pero estamos en este momento en el enorme reto de darle un giro desde las universidades a la economía del conocimiento, y tenemos que asumir que si no lo hacemos, nosotros vamos a ser directamente los responsables de eso que no le dimos a nuestras instituciones de educación superior. Muchas gracias. Agradecemos la motivante presentación de la doctora. Va a estar con nosotros también en la próxima mesa, así que los esperamos para que nos acompañen. Vamos a escuchar ahora la presentación de la doctora Diana del Consuelo Caldera González. Su presentación lleva por título Organizaciones de la Sociedad Civil y Fortalecimiento, Análisis y Propuestas para el Estado de Guanajuato. La doctora tiene el doctorado y la maestría en Estudios Organizacionales por la Universidad Autónoma Metropolitana y es licenciada en Administración también por la UAM. Tiene 2 estancias de investigación, la primera en Montreal, en el doctorado en Gestión, y la segunda en el Centro para la Filantropía y el Servicio Comunitario en la Universidad de Texas en Austin. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, es miembro de la red temática del CONACYT, Sociedad Civil y Calidad de la Democracia, de la Red Latinoamericana de Universidades por el Emprendedurismo Social, tiene además reconocimiento al perfil PROMED, es profesora investigadora de tiempo completo de la Universidad de Guanajuato, Campus Guanajuato, y actualmente tiene el cargo de Coordinadora General Académica de Posgrados de la División de Ciencias Económico-Administrativas en dicha institución. Cedo la palabra a la doctora Diana Caldera. Gracias. Muchas gracias, muy buenos días, y me da muchísimo gusto estar aquí con ustedes. Agradezco a Claudia, agradezco a Omar y a todos los organizadores por haberme invitado. Yo no sé cómo dieron conmigo, de hecho espero que al ratito me platiquen, pero desde que recibí la invitación y vi el nombre del foro me entusiasmé mucho por participar aquí en el Politécnico. De hecho yo soy chilanga, no soy de Guanajuato, entonces el regresar aquí y compartir con ustedes lo que estoy haciendo en otros lados es para mí un gusto, ¿no? El nombre de mi presentación
es el nombre de un libro que está por publicarse. De hecho, espero que cuando lo tenga les mande algunos ejemplares aquí a los politécnicos para la biblioteca y todo. Este libro es producto de una investigación que llevé a cabo entre 2011 y 2012 con financiamiento PROMEP y financiamiento de redes temáticas CONACYT. De hecho, cuando metí la propuesta me llamó la atención que me hayan financiado. ¿Por qué razón? Porque eran temas sociales y yo estoy en un área de económico-administrativa. Entonces ya dije, bueno, empiezan bien las cosas, ¿no? Este estudio inició básicamente porque pues yo tuve la oportunidad de mudarme a Guanajuato, de empezar a trabajar en la universidad allá, y como el tema de investigación que yo cultivaba aquí en Distrito Federal era organizaciones civiles, yo dije, bueno, pues vamos a ver en Guanajuato qué hay. Y me vi con la sorpresa de que no había, si no es nada, casi nada, documentado respecto al sector asociativo en el estado de Guanajuato. Obviamente Guanajuato también tiene sus particularidades, ¿no? Es una sociedad relativamente, recientemente que está modificándose, es una sociedad muy tradicional, es una sociedad que se rige mucho por las cuestiones de gobierno, por ejemplo, es una sociedad que no ha tenido un gran desenvolvimiento de tipo social, no obstante que ella es la cuna de la independencia. Entonces, de cierta manera tiene muchos contrastes y muchas contrariedades que a mí me llamaron la atención para iniciar esta investigación. Entonces, siguiendo con la línea y con esta mesa que es profesionalización y fortalecimiento de actores sociales, yo les voy a hablar de un actor social que se llama Organización de la Sociedad Civil. Así es reconocida por la Ley Federal de Fomento de las Organizaciones Civiles. ¿Y qué son las organizaciones de la sociedad civil? Son todos aquellos grupos de personas que están legalmente constituidos, que están registrados y que desarrollan actividades de beneficio común, para un bien común, ¿no? No buscan el autobeneficio. Y muchas de estas organizaciones lo que hacen es tratar de buscar la justicia y la equidad y resolver problemas de índole social, ¿no? Idealmente estas son las características que cumplen. Entonces yo les voy a hablar de 4 cosas básicas. 1, ¿cómo está o cuál es la densidad asociativa en México? Seguramente estos datos el día de ayer ya los presentaron, sin embargo es como para poderlos comparar con lo que sucede en el estado de Guanajuato. Después, ¿cómo es la densidad asociativa en Guanajuato? Les voy a platicar un poquito acerca de mi proyecto, que fue un diagnóstico situacional de las organizaciones civiles en el estado de Guanajuato, y pues algunos grandes retos, ¿no? Que yo creo que son fundamentales ubicarlos y analizarlos y sobre todo atacarlos para el desarrollo y fortalecimiento de las organizaciones civiles en todo el país. Entonces, bueno, ¿cuántas organizaciones civiles existen en México? Ese dato nadie lo sabe, ni nadie lo sabe. ¿Por qué razón? Porque muchas organizaciones civiles están registradas ante algo que se llama Registro Federal de Organizaciones de la Sociedad Civil, que lo coordina la Secretaría de Desarrollo Social vía el INDESOL. Sin embargo, es de cierta manera voluntario el registro y muchas organizaciones se registran para recibir financiamiento público para sus actividades. Muchas otras organizaciones se registran ante otras instancias, por ejemplo el CEMEFI. CEMEFI tiene un directorio que también es voluntario. Todas las organizaciones que quieran aparecer en ese directorio pues se registran, ponen sus datos, etc. Hay algunos registros que son municipales, registros que son estatales, el registro del SAT, el registro del DIF, o sea, hay muchas instancias, pero cada instancia ocupa indicadores diferentes para poder registrar a las organizaciones. Sin embargo, en México, ¿cuál ha sido considerado pues el directorio hasta ahorita más confiable, entre comillas, pues el del gobierno federal, el Registro Federal de Organizaciones de la Sociedad Civil? El año pasado, y fue curioso porque hace un año exactamente a mí me invitaron a participar en un foro del Consejo Técnico Consultivo de la Ley de Fomento, exactamente hace un año. Entonces yo tenía unos datos del 2012 de mayo y los cotejé con datos actuales, o sea, son datos de hace exactamente un año. En el registro, en el 2012 existían 20.500 organizaciones y este año, en esta fecha, este dato es de antier, existen 21.631. Ojo, subieron poquitas, ¿no? Bueno, subieron 1,000 en todo el país. Sin embargo, chequen por favor que hay una clasificación de organizaciones activas y organizaciones inactivas. O sea, subieron
pero también subieron muchas que se inscribieron en el registro, pero también subieron muchas que ya están consideradas inactivas. Entonces, la volatilidad del sector asociativo es muy grande. Es decir, así como nacen y surgen organizaciones, pues otras desaparecen. ¿Cuáles son los criterios por los cuales se vuelven inactivas? Pues muchas veces de que no entregan informes, no declaran, no cumplen con sus obligaciones de acuerdo a la Ley Federal de Fomento. Después, en Guanajuato, ¿cómo estamos? Si ustedes se fijan, de las 22,000 y pico organizaciones en el 2013 en todo el país, Guanajuato tiene únicamente 638 organizaciones. Es decir, el estado de Guanajuato ocupa entre el 11º y 12º lugar en número de organizaciones de la sociedad civil. En los últimos 4 años, esta cifra se ha ido aumentando de manera muy grande. De hecho, a mí me sorprende que en un año hayan subido nada más 9, porque había sido un incremento demasiado grande. De acuerdo a los diagnósticos que yo realicé, por ejemplo, más del 50% de estas organizaciones tienen menos de 5 años creadas. Entonces, realmente son organizaciones súper jóvenes. También aquí, el dato de las organizaciones activas y de las inactivas es alarmante. O sea, aumentaron 9, pero desactivaron 20. Entonces, también la volatilidad en el estado es muy grande. Después, ¿cuál es la problemática? Bueno, para yo empezar a hacer mi investigación, como fuente primaria de datos, pues agarré el Registro Federal de Organizaciones Civiles, pero también cotejé esta información con otros muchos directorios. Por ejemplo, en el estado de Guanajuato existe una Ley de Desarrollo Social y Humano en el cual se estipula en el título 4 que debe haber un registro estatal de organizaciones civiles. El registro estatal está por una secretaria que se llama CEDESU, que es Secretaría de Desarrollo Social y Humano. Sin embargo, yo acudí a esta secretaría y pues me dijeron, ahí está el registro, y me dieron unas fotocopias todas borrosas, ¿no? Donde no se veía nada. Entonces yo dije, ¿no tienes la base electrónica o algo que me pueda servir más? Y me dijeron que la estaban construyendo. Esta ley tiene más de 4 años ya, y el año pasado me dijeron que tenían unas copias todas borrosas. Entonces yo dije, no, pues más curiosidad, ¿no? Pues seguramente me dan esto porque no hay algo más formal o más serio, ¿no? En ese sentido, yo lo que hice fue tratar primero de traducir, entender y cotejar este registro que tenía menos de 200 organizaciones, tenía 170 y pico, con las del Registro Federal de Organizaciones Civiles. Después bajé el directorio del CEMEFI. El directorio del CEMEFI tenía más de 700, entonces vayan viendo la diferencia, ¿no? 500 y pico, y luego 200, y luego 700. Y luego me fui a los municipios. Guanajuato tiene 46 municipios, entonces ya se imaginarán qué tarea, ¿no? Pero en algunos municipios yo llegaba y preguntaba, ¿no tienen un registro de organizaciones civiles? Y en unos municipios me dijeron, ¿y eso qué es? Entonces, 46 municipios. De los 46 municipios encontré respuesta afirmativa en 4 municipios: San Miguel de Allende, Celaya, León y Guanajuato. Entonces, estos 4 municipios, que son los que concentran mayor población, fueron los que sí tenían información respecto a organizaciones civiles. De hecho, tenían algunas coordinaciones de articulación de gobierno con sociedad civil. Entonces, ellos tenían un registro, pero ese registro era como un registro amateur, ¿no? Pues tú llegas y aquí anota tus datos y algunas veces sí se cotejaban los datos, otras no. Entonces, la validez de esos directorios pues realmente era muy bajita, ¿no? Entonces yo lo que hice fue cotejar todos mis directorios para validar información, busqué información en la red, hice llamadas telefónicas, etc. Entonces muchos de los criterios que yo ocupé, bueno, si una organización está en más de 2 directorios es porque hay la posibilidad de que exista. Porque, ojo, este es como la cuestión de los actores sociales plasmados en organizaciones civiles. Son como barras de jabón. Las agarras y ¡pum!, se te van. Y las agarras y ¡pum!, se te van. Porque yo creo que es como una de las características que a mí más curiosidad me ha dado, y por eso no me alejo de este tema, ¿no? Hay poca... De hecho, en México, yo empecé a hacer mi tesis de doctorado en 2005.
En 2005 había muy poquita información respecto al sector asociativo en México. Ahorita ya hay mucho, ya hay muchos investigadores, ya hay muchos centros de investigación, muchas organizaciones civiles que se dedican justamente a hacer diagnósticos y a proponer medidas de fortalecimiento y profesionalización. ¿Por qué? Porque estamos dándonos cuenta, justamente lo que comentaba Graciela, de que somos actores sociales como ciudadanos, como estudiantes, como profesores, como sociedad en su conjunto, que debemos ver todos por una comunidad, ¿no? Y por una armonía. Entonces muchas de estas organizaciones están tratando de justamente institucionalizarse y de trabajar en esta vía. Pero bueno, regreso. ¿Cuáles eran los grandes problemas? Pues obviamente que no había directorios, obviamente que la gente, sobre todo en gobierno, era muy renuente a dar información, ¿no? Sobre todo yo creo que también tiene que ver el Estado. Ahora, ¿cuál es la problemática? No sé si ustedes sepan, pero por ejemplo, hay leyes estatales de fomento. O sea, tenemos una ley federal, pero hay muchas leyes estatales. En el estado de Guanajuato no existe una ley estatal. Entonces, sin embargo, en el tiempo que duró nuestra investigación, hubo acercamientos con Secretaría de Gobernación y con los miembros del Consejo Técnico Consultivo para crear una ley estatal en Guanajuato. Y dije, pero ¿cómo van a crear una ley si ni siquiera aquí nadie sabe ni cuántos eran, ni cuántos son, ni cuántos serán, ni nada? Entonces, bueno, yo creo que fue más bien un asunto político, porque también la cuestión de las organizaciones civiles muchas veces se entretejen ahí en cuestiones políticas. Entonces, esa también es otra de las características. La dispersión geográfica de las organizaciones en el estado, como les decía, están concentradas en 4 municipios. En 42 municipios están dispersas 229 organizaciones. Entonces, a nivel estatal sucede lo que existe a nivel nacional, que estamos todos concentrados en DF y Estado de México. Entonces, en Guanajuato, pues es en León. Pero aquí, ahí puse una estrellita que dice SMA, que es el municipio de San Miguel de Allende. En todo mi estudio, el municipio de San Miguel de Allende fue un caso completamente atípico. ¿En qué sentido? En que el Registro Federal de Organizaciones Civiles tiene muy poquitas organizaciones registradas. Sin embargo, cuando yo acudí al municipio de San Miguel de Allende, me dieron un registro con más de 100 y pico organizaciones. Entonces yo dije, bueno, ¿por qué estas organizaciones no están en el registro federal? Simplemente porque a esas organizaciones no les interesa recibir financiamiento público. ¿Y qué característica tienen en San Miguel de Allende? Que es mucha comunidad extranjera, que se autofinancia, baja recursos internacionales y tienen una profesionalización y una institucionalización que ya quisiéramos muchos, ¿no? Entonces, tengo yo como en un segundo momento estudiar este caso, ¿no? Y aprender de él, porque realmente no es que nada más existan las organizaciones y estén profesionalizadas, sí están generando espacios, recuperando espacios públicos, sí están trabajando con principios de equidad, de justicia, etcétera, y sí se está desarrollando. De hecho, este foro habla del desarrollo de México. La sociedad en San Miguel de Allende sí se está recuperando y sí está fortaleciéndose. Muchas veces pensamos en San Miguel de Allende y nos imaginamos la catedral y el centro, no. San Miguel de Allende es de los municipios que tienen mucha pobreza porque hay mucha comunidad rural. Entonces, muchas organizaciones están trabajando justamente desarrollando capacidades en comunidades rurales. Están llevando salud, están llevando educación, etc. Ahora, ¿cuál es el ámbito de acción de las organizaciones civiles en el estado de Guanajuato? ¿Cuáles son las problemáticas que atienden? Pues obviamente por la tradición que tiene el estado, bueno, yo lo asumo que es por eso, tienen que ver con asistencia social y asistencia a desastres. Las organizaciones más antiguas, que de hecho ya están constituidas legalmente, no pertenecen a la iglesia, pero surgieron de la iglesia, es decir, de comedores comunitarios, de padres, de monjas, ¿no? Entonces, todavía esta tradición existe y en el diagnóstico que yo realicé encontré básicamente como 2 bandos, ¿no? Yo les llamo. Las organizaciones que son muy viejas y que son muy tradicionales y las organizaciones que son de reciente creación, que son de jóvenes y que además son de jóvenes profesionistas. O sea, son como 2 universos. Los siguientes ámbitos de acción pues son desarrollo social y económico, salud y educación.
Ahora, ¿en qué consistió mi proyecto? Yo lo que intenté hacer primero fue un directorio de organizaciones civiles, ¿no? Hecho por mí. De hecho, en este proyecto trabajaron muchos estudiantes, becarios y muchos estudiantes de veranos de investigación de toda la República. Entonces, a mí me dio mucho gusto que al final quedaron entusiasmados con este tema, porque llegaron no sabiendo que existía algo que se llamaba organización civil y salieron con la idea de buscar organizaciones civiles en sus municipios de origen. Entonces, a mí me dio mucho gusto. Lo que hice fue una encuesta para hacer un diagnóstico situacional. Hice una encuesta en línea, de hecho las características de la encuesta son estas. Fue un instrumento de opción múltiple de 35 reactivos y toda la encuesta estuvo dividida en 5 ejes temáticos. El primer eje fue estructura y perfil, es decir, de qué tamaño era, cuántas personas, qué antigüedad, si estaba legalmente constituida, desde cuándo, etc. El segundo fue factor humano y profesionalización. Tercero, planeación. Cuarto, procuración de fondos, transparencia y rendición de cuentas. Y el 5, infraestructura. De hecho, este instrumento lo diseñé basándome en muchos otros instrumentos que ya habían sido aplicados, en especial uno que fue hecho en Guadalajara por el ITESO y gobierno, otro que fue el índice Civicus, donde participó CEMEFI, y pues obviamente mucha de la documentación que ya existía respecto a la evaluación de organizaciones civiles por el mismo INDESUL. Entonces, yo mandé la encuesta vía correo electrónico a toda la base de datos que yo construí. La base de datos fue un poquito más de 700 organizaciones. Y ahí empezó mi martirio, ¿no? ¿Por qué razón? Pues porque los datos no son fidedignos de nadie. Yo creo que tienen miedo, o no sé por qué, pero no dan bien su dirección, no dan su correo, o el correo lo cambian cada que quieren, o el correo no lo atiende la misma persona, o lo abren una vez al año, o no tienen computadora, o es más, no tienen luz. Entonces, de pronto, yo traté de hacer este diagnóstico para economizar, pero de repente dije, chispas, la respuesta no fue la que yo esperaba. Entonces, de todo este proyecto, logré que 129 organizaciones me contestaran, de 768. Sin embargo, 129 organizaciones, de todas esas, muchas llenaron la encuesta a la mitad, o de repente cuando yo les preguntaba su nombre me ponían patito 1 y me contestaban ¿dónde vives? El patito 2, y ese tipo de cuestiones. Entonces, de pronto yo también logré detectar como cierta desconfianza, cierta renuencia a participar de este tipo de diagnósticos, y eso que no era yo de gobierno. Ahora imagínense qué sucede cuando el gobierno quiere hacer un censo. Entonces yo dije, bueno, 86 datos válidos. Cuando yo les platiqué esto a gobierno del estado, me dijeron, wow, ¿y cómo lo hiciste, no? Nosotros no hemos logrado ni que 10 cooperen, ni que contesten, ni tener como un microdiagnóstico. Entonces, no obstante el número de encuestas válidas, a mí me entusiasmó porque dije, bueno, 86 y de todo el estado, de hecho no nada más concentrados en León, San Miguel, sino en otros municipios. Entonces, ¿cuáles fueron los problemas que yo detecto básicamente? La cuestión del catastro, ¿no? Los directorios o los censos. Información que no es confiable, contradictoria, no actualizada e incompleta. Y no es cuestión, es como una cuestión de corresponsabilidad. No es culpa de quien hace el directorio, sino también es culpa de quien da la información. O sea, de pronto existen incompatibilidades, pero no es la culpa de uno, es la culpa de los dos actores, ¿no? Sea gobierno, sea academia, etc. Segundo, pues a lo mejor el instrumento que yo usé, que fue la encuesta en línea, pues no fue el modo más idóneo. Sin embargo, siento que al final sí se sensibilizaron, porque de las 86 organizaciones que contestaron, yo creo que como unas 20 siguen teniendo contacto y comunicación conmigo y me reclaman que cuando les doy el resultado del diagnóstico. Entonces, para mí eso ya es una cuestión de involucramiento y eso ya es un avance, ¿no? Y el tercero, pues la actitud. Mucha indiferencia, baja participación, suspicacia, ¿para qué quieres los datos? Interés de seguimiento. Ahora, ¿cuáles son los grandes retos, ¿no? De acuerdo a esta experiencia de investigación? Uno, considero yo que no existen mecanismos de
de diálogo, ni entre organizaciones civiles y gobierno, a pesar de que ya se estén fortaleciendo. O sea, la situación en la que estamos ahorita es muy diferente a la que estuvimos hace 5 años. De hecho, por ejemplo, ahorita gobierno federal a través de Indesol, bueno, eso desde el 2006, vía los programas de coinversión social, están apoyando mucho a las organizaciones civiles para que tengan financiamiento público y desarrollen sus actividades, porque uno de los grandes problemas de este tipo de organizaciones es justamente el financiamiento. Entonces, es necesario promover más la implicación de las organizaciones civiles con otros actores sociales, por ejemplo nosotros, academia. O sea, el que de pronto se hagan este tipo de foros y estén invitados miembros de organizaciones civiles, realmente como que empieza a sensibilizarnos a todos respecto a la importancia de la acción de este tipo de actores. Más organizaciones civiles, sí, pero no nada más que suban las cifras, sino que participen, estén fortalecidas y estén institucionalizadas. O sea, que no como crezcan, desaparezcan, sino que tengan cierta permanencia. Y la cierta permanencia pues tiene mucho que ver con la cuestión de financiamiento y la cuestión de profesionalización. Después, la cuestión del directorio fidedigno y la articulación intersectorial, que tiene mucho que ver justamente con la construcción de mecanismos de diálogo. Finalmente, con esto concluyo, pero me gustaría compartirles que me ha tocado participar en diversos foros orientados a academia y orientados a sociedad civil. Y el problema que yo veo a veces no es simplemente que se hable de profesionalización y de fortalecimiento, y no tampoco de evaluación, sino de seguimiento. O sea, siento yo que esas 3 acciones, si no van con seguimiento, se quedaron atoradas, estancadas, etc. Porque la suma de voluntades no garantiza un impacto si no nos hacemos responsables justamente de este deseo y de esta voluntad por realmente trabajar. Entonces yo agradezco mucho la invitación y ahí está, por ahí va a andar mi correo. Cualquier cosa, de hecho, sí, de verdad pienso compartir libros y todo. Además no los voy a vender, los voy a regalar, porque la idea es que los lean. Muchas gracias. Agradecemos la participación de la doctora Diana Caldera y abrimos el espacio para las preguntas. Podemos comenzar con el doctor Adrián Hernández del Valle. Bueno, buenos días. Muchas gracias por estar aquí. Felicidades por sus ponencias, todas muy interesantes. Mi pregunta es para la última doctora. Es bien sabido que en México las encuestas telefónicas sesgan, porque no toda la población tiene teléfono, y entonces automáticamente la gente que sí tiene teléfono tiene características muy particulares, ¿no? Entonces mi pregunta es, ¿de qué manera el que hayas hecho esta encuesta por internet sesga a las OSCs? O sea, yo pienso que ese resultado ya nos dice algo de las características de las OSCs, ¿no? ¿Tienes alguna idea al respecto? Sí, de hecho la respuesta coincide con los municipios urbanos, o sea, León, Celaya, Irapuato. Entonces, desde ahí yo creo que sí, la cuestión de la validez de la muestra, o sea, del universo la muestra y de la muestra los que contestaron, sí está un poco sesgada. De hecho, Guanajuato es un municipio muy grande. Entonces, yo después dije, bueno, ¿y cómo incluir a esos municipios que están alejados del centro, ¿no? De la orbe, de todo este corredor industrial? Porque además Guanajuato tiene ahorita otra problemática, que es que llegan más de 50 y pico empresas japonesas al desarrollo. Entonces, de pronto, como este tipo de organizaciones que están desarrollándose en el ámbito rural, no las consideré, pero sí, de hecho, sí había yo caído perfectamente en la cuenta de este problema, ¿no? De hecho, muchas de estas organizaciones que contestaron me dijeron, estamos en León, pero trabajamos con gente del municipio de Jixú, que está hasta el norte. Entonces, bueno, digo, bueno, a lo mejor por ahí se puede salvar, pero sí tienes toda
la razón, ¿no? La cuestión de la validez de los datos que yo tengo, todavía los tengo que agarrar como con pincitas, pero en el Estado es el primer diagnóstico documentado con sus fallas que existe, y creo yo que puede haber alguna manera, algún mecanismo de poderlo mejorar. Creo que sería muy interesante si se hiciera el ejercicio de manera escrita, ¿no? O sea, física con las organizaciones. Puede ser. Y comparar, creo que sería un resultado. Sería algo bueno porque podría yo impactar. El problema es que pues, los académicos somos todólogos, pues andamos aquí y allá, el trabajo de campo y todo, pero yo espero que sí se pueda impactar en eso, ¿no? Y también la cuestión del financiamiento. Gracias. Voy a leer unas preguntas que nos hicieron llegar antes de seguir con sus participaciones. Esta pregunta es de Diego Olivares y está dirigida también para Diana. Si analizaste la parte de lavado de dinero del narco, si te puedes constituir en cualquier parte de la República y tener tu domicilio fiscal en otra entidad, si eso lo analizaste en Guanajuato. Un momento más. Para la doctora Graciela Mota, la felicitan, José Salgado del Politécnico, y tiene un comentario: las nuevas generaciones necesitamos romper el hielo, el miedo a arriesgar a emprender y sobre todo a cooperar. ¿Acaso no necesitamos empezar con bases principales, como mejorar el nivel de primarias, secundarias y prepas? Es una pregunta. La otra pregunta, desde su punto de vista, ¿qué impide en México que la figura del voluntariado se convierta en el detonante que haga que las OSC enriquezcan su capital humano? Para José Luis Cariño, ¿cómo profesionalizar o institucionalizar a quien no quiere porque cuenta con todas las capacidades productivas o dice tenerlas? Generalmente los emprendedores no son maestros o doctores, son gente común que arriesga. Pone aquí una nota: si no contamos con las bases como institución, no lograremos institucionalizar los sectores más amplios. También la pregunta es de José Salgado. Estoy muy bien impresionada de tener estos últimos datos, porque yo hace 11 años los únicos que tenían realmente mayores directores eran Derechos Humanos, y con ellos yo ya venía por la onda del sector civil, teniendo claridad de eso que les hablaba del servicio social, y luego cómo con Florence Nightingale fue la primera organización civil que se forma, pero a estas alturas la cultura de la organización de las OSCs, así como las tenemos en México, en Inglaterra hay 2 millones, para que nosotros empecemos a medirle el agua a los tamales. 2 millones en Inglaterra, con una cultura de 2 siglos de trabajo al respecto. En Estados Unidos hay 1.500.000, y en México tenemos cuando mucho 20.000, y se ve que no ha cambiado el tema. Lo que sucede es que lo que incrementó notablemente el desarrollo de organismos de la sociedad civil en México fueron, ¿qué creen?, los partidos políticos, porque como por ahí venía la gestión de financiamientos por combate a la pobreza, entonces ellos así crecieron. O sea, de estas 20.000, ojo, tenemos en derechos humanos, en salud, en ecología y el grueso en política. O sea, los fuentes originales en México son religiosas y de los partidos políticos. Entonces esto es un suicidio en el caso de México, porque además yo intenté por Propagec trabajar una bola de fondos, y si yo, teniendo la formación que tengo, me costaba trabajo, yo veía, y es más, estoy en contacto con una red enorme de organismos de la sociedad civil, y qué barbaridad, que te den un quinto, ¿no? Pero además, ¿cómo te lo cobran? O sea, ¿qué tipo de resultados? Es verdaderamente una especie de desprecio. Entonces, bueno, aquí tenemos un llamado a atención muy, muy serio, y yo agradezco las 2 preguntas. Empezamos por la educación básica. Hijo, yo creo que tenemos que empezar por donde sea. Por básica, por preescolar. O sea, hay que transformar elementos importantes en preescolares, pero sobre todo hay que empezar en la calle. Yo ahorita traigo una consigna: ya que la calle llegó a la universidad, pues hay que sacar la universidad a la calle, porque los estilos de la calle, la arbitrariedad, la presión, la arbitrariedad en todos sentidos, la unilateralidad, es lo que está dominando los estilos de vida de las universidades públicas. Entonces, bueno, pues ya, los poquitos que quedamos más o menos con esta otra formación, vámonos a la calle. Y ahí hay jóvenes, hay viejos. O sea, el tema educativo es total. ¿Con quién quiere? Con ese, ¿no? O sea,
y el enorme potencial universitario y de instituciones de educación superior es que les pone en bandeja de plata a los investigadores y a los nuevos egresados a abocarse al enriquecimiento del sector social, del tercer sector. Eso es la tarea. ¿Por qué? Porque sobre todo a nivel de educación pública no vamos a estar en las grandes empresas, no vamos a estar en las grandes ligas. Si el mensaje para educación superior de los egresados a nivel público es no tienes futuro, no, porque hay que hacerlo, porque el futuro o lo hacemos o lo deshacemos. Y ese futuro a nivel productivo no está en la Ciudad de México, está en la Ciudad de México en conjunto con todo el país y en todas las redes. Por eso es tan importante que se empiece por donde sea. Nosotros así tenemos que regresar a las cofradías, ¿sí?, medievales, quizá, pero bueno, esas cofradías medievales hacen rica Europa. ¿Cómo creen que se hacen los vinos? ¿Cómo crees que se hace el jamón serrano? Todos los embutidos deliciosos, así. Entonces, bueno, ¿por qué esa riqueza en México no está orientada a la productividad? Y frente a esto, el tema del voluntariado. Aquí hay un tema que es importante. Se confunde en la organización, el sector social con el sector asistencial, y esto también se traduce en figuras institucionales. No es lo mismo las IAPs, ¿no?, que son las instituciones de asistencia pública, que están fundamentalmente abocadas a la asistencia, ¿no?, o sea, a grupos vulnerables, a lo que sería el emprendimiento del tercer sector. No confundamos, lo que pasa es que no es gratuito que México sea un país, sobre todo católico, y las grandes redes, o sea, yo no sé si ustedes están enterados, pero uno de los grandes suertes del fracaso de las metas del milenio de la ONU, es que les dieron a todos los países ahí muy financieramente a nivel internacional el programa Universidades, oportunidades, el programa Habitat, perspectivas de género, o sea, les dieron en 10 rubros financiamiento que pues a dónde creen que fueron a parar. Entonces, o sea, la pura corrupción. Entonces ahorita, a partir de ese fracaso del 2010, se empieza a generar, se hizo una convocatoria a todos los líderes religiosos del mundo. Y entonces, ¿por qué? Porque los religiosos sí están permeando, las redes religiosas están permeando directamente con la gente, no para que haya un manejo de fe o de dogma de los recursos, sino para que permeen al menos por ahí, porque se esperaría que fueran menos corruptos, ¿no?, a pesar de los lavados de dinero, del narco, todas estas cosas, ¿no?, en donde ellos ahí se limpia el dinero. Pero bueno, independientemente de que se limpie el dinero con Dios, eso es otra cosa, o el Señor de los cielos, lo que podemos esperar es que en estas redes sí haya mayor penetración. Entonces vale la pena replantear el tema del voluntariado, porque no basta tener buen corazón, pues si de entrada lo tenemos todos, pero de buenas intenciones está lleno el infierno. Lo que hay que hacer son buenos planes que permitan que la gente pueda desarrollar en sí valor agregado, confianza en ellos mismos, que les permita aventarse en la escala internacional con nuevas figuras del emprendimiento. Entonces, a mí me queda claro, los que tenemos otros niveles, escolaridad, otro manejo de idiomas y todo, vamos por los concursos internacionales, caray. O sea, porque estar pidiéndole aquí permiso, perdón y además de antemano ser esclavo del Indesol para que te dé 2 pesos, no se vale. Pero si nosotros concursamos con Indesol, con CONACYT, con la FAO, así ya la cosa cambia. Y entonces, ¿esto qué implica? Esto es la cultura de la gestión. Pero hay que entender que una cosa es una ONG, otra cosa es la IAP, ¿no?, la de asistencia pública, otra que son los políticos, que son las que tienen el IFE. ¿Cuáles son? Son organismos de partidos políticos, otras que son las de los derechos humanos, que ya derechos humanos ya entra más en OSCs, y todos nosotros, ¿no? Pero bueno, no se nos olvide que el negocio del sector social se súper incrementó con los partidos políticos. Gracias, doctora. Agradezco mucho la pregunta y creo que es más fácil institucionalizar desde el sentido de que sería con 3 partes: seguimiento,
constancia y registro. ¿Por qué seguimiento para institucionalizar? Porque día con día van cambiando las cosas, pero hay que ver cómo es que van cambiando y hacia dónde se van dirigiendo, qué es lo que se va mejorando. La constancia. Sin la constancia, ahorita registro, mañana no registro, y cuáles fueron los resultados del mañana, cómo mejoré con respecto a hoy, o por qué me fue mejor hoy que ayer. Entonces, esa constancia para irlo registrando. Y esos registros que sean claros, que sean que evalúen unas mismas características. Poco a poco se irá enriqueciendo ese registro, pero hay que partir de algo. En el caso de la profesionalización, la pregunta mencionaba que las personas consideraban que tenían las capacidades productivas. En algunos casos lo consideran y en otros no. En el caso específico del ejemplo que mencioné acerca del corredor de agricultura, las personas tenían claro que ellos no tenían las capacidades productivas, que en algunos casos estaban soñando con poder producir 1 o 2 toneladas, cuando el rendimiento en esa tecnificación que ellos podían acceder era de 20 toneladas. Entonces, ¿qué es lo que les falta? Yo creo que en el ejemplo, acompañamiento. ¿Por qué? Porque actividades muy sencillas les daban mucho miedo realizarlas. Estamos hablando de lo que la doctora mencionaba como sembrar una semilla biológica. Les cuesta mucho trabajo, prefieren comprar las semillas ya germinadas a germinarlas ellos, cuando esa actividad es relativamente sencilla y que con un buen acompañamiento ellos pueden desarrollarla. En otros casos la profesionalización, bueno, se puede desarrollar con ética. En el campo muchos ingenieros agrónomos van a vender sus productos, los fertilizantes, los plaguicidas, sin enfocarse en las necesidades o las características de los productores. Por ejemplo, si los productores quieren ser orgánicos o quieren tener productos orgánicos, ellos les venden productos altamente tóxicos, porque es lo que ellos están vendiendo. Entonces ahí hay algo dispar desde el inicio, y poco a poco el productor pues va perdiendo el interés, porque lo que él estaba buscando pues no lo está obteniendo, ¿no? El sabor, las características de los productos se pierden. Entonces, en ese caso, que las personas lo saben o no lo sepan, la ética es un factor muy importante. Igualmente el seguimiento para ver cómo es que van mejorando, ya sea con los ingenieros o sin los ingenieros, y la evaluación para ver en dónde es donde hay que apretar las tuercas. También menciona la pregunta que los emprendedores son las personas que pues en realidad no tienen la misma profesionalización. En muchos casos sí es cierto, y eso es lamentable, porque de 10 personas que emprenden, 9 personas seguramente no lo van a lograr. Entonces un factor muy importante ahí para lograrlo es esa profesionalización y ese acompañamiento, no solo de las personas que puedan dar los recursos económicos, sino también de aquellas personas que tengan los conocimientos y la experiencia para llevar a buen fin cualquier tarea. Se trata en general de una suma de fortalezas y no de estarse peleando, por ejemplo, entre los productores, no de estarse peleando el productor con el ingeniero. Algo que mencionaban mucho era: ¿cómo cree usted que está viniendo de una escuela que nunca ha pisado el campo, que me va a venir a enseñar a mí, que yo llevo 3, 4 generaciones aquí, que mi padre me enseñó y su abuelo le enseñó, y así de generación en generación nos va a enseñar cómo trabajar la tierra? Esto se ve en todos los sectores y en diferentes actividades, no nada más en el agropecuario. En otros casos, bueno, se ve que las personas dicen: oye, si yo tengo el interés de hacer tal o cual actividad, o que yo tengo estas condiciones, que yo lo inicié, ¿cómo es que te voy a dejar a ti tomar decisiones? Si esas decisiones son las más adecuadas y precisamente el sistema de evaluación nos lleva a mejores resultados, bueno, consideraríamos que es mejor dejar a otras personas tomar la decisión, aunque uno haya iniciado la labor. Gracias. Respecto a la pregunta del narco, ahí sí ya nos metimos en temas peligrosos. Lo que les quiero compartir es que el tema de organizaciones civiles es un tema no recientemente, pero si hablamos del 2000 para acá, siento yo que es cuando ha efervecido el tema a la mesa de debate. Entonces hay muchas áreas de oportunidad, digámosle así,
para los lobos disfrazados de oveja. ¿A qué me refiero con eso? A que a pesar de que existe una ley federal de fomento donde se dice que no deben hacer proselitismo político ni religioso, para empezar, ¿no? Lo primero que dice, que tienen que estar legalmente constituidas y cumplir con una serie de obligaciones fiscales, no nada más los narcos ni el lavado de dinero, sino también las empresas y también los mismos ciudadanos desempleados están haciendo uso de esta figura legal para no necesariamente buscar un bien común, sino buscar un bien privado. Entonces, creo yo que precisamente por estos problemas que están como sombras alrededor del tema de organizaciones civiles, no nada más las tenemos que ver como lo mejor que nos puede pasar, no. O sea, también hay organizaciones que sí realmente cumplen su objetivo, pero hay unas que no. Por eso la volatilidad, por eso aparecen con un nombre y desaparecen y cambia el nombre del partido político y de repente aparece otra que no era, que era la otra. O sea, hay muchos problemas de este tipo, ¿no? Y otra cuestión interesante que no mencioné, todas las organizaciones registradas pueden acceder a algo que se llama deducibilidad de impuestos y eso también es así como la señal vigía para que te busquen, y tú ni sabes de dónde viene el dinero que te quieren donar, pero tú necesitas dinero. Entonces, de pronto, ¿cómo está todo este mecanismo de transparencia, rendición de cuentas, ética? Ahorita mencionó algo muy importante, José Luis, la ética. O sea, cómo nosotros como organismos civiles sí realmente estamos haciendo bien de manera correcta y cómo no, de acuerdo a qué principios, de acuerdo a qué valores, ¿no? Muchas veces dicen, pues todos los que trabajan en organizaciones civiles nos vamos a ganar el cielo. Pero ¿y de dónde viene el dinero, no? Y quién sabe a dónde se vaya la persona que dio el dinero, etcétera, ¿no? Entonces, lo que quiero dejar con estos comentarios es que sí realmente es un tema que todavía tiene mucho de dónde estudiar, mucho de dónde comprender, mucho de dónde generar conocimiento y sobre todo mucho de dónde construir y de dónde atacar. Gracias. Tenemos espacio para un par de preguntas más. Miguel Ángel García pregunta a la doctora Graciela cómo la figura del servicio social puede generar valor de uso y si el servicio social puede entenderse como trabajo voluntario en las OSC y si tiene sentido destinar al servicio social a las OSC más como una forma de profesionalizarlas. Para Diana, José Luis, ¿cómo entender la profesionalización y la institucionalización y cómo la entienden las OSCs? Aquí es muy buena pregunta, ¿eh? Es muy buena pregunta porque como que ya estamos penetrando en este galimatías que es la organización del sector social, el asunto de la profesionalización y del servicio social. Bueno, al menos así le he hecho yo, mejor les hablo de lo que yo sé, más bien tratando de evitar lo que yo sabía que no quería hacer. En primer lugar, se tiene la impresión que el servicio social, pues, ay hombre, mira, vete a sacar 25,000 copias y ya con eso ya te doy, ¿no? En segundo lugar, la profesionalización de los muchachos es algo que no es a la libre determinación de a ver a quién se le ilumina y los tolera, porque luego si te llegan una bola de aborrecentes mayores, ¿no? Y dices, bueno, ¿y estos qué voy a hacer con ellos? ¿No? Pero también la tercera es cómo se menosprecia profesionalmente el potencial que traen. Por eso, yo una de las cosas que he llamado toda la convocatoria en la UNAM, por lo pronto, es vamos empezando a respetar las figuras de servicio social. Y si yo empecé a respetar las figuras allá, es porque aprendí cómo se respetan aquí en el pueblo. Aquí todos los alumnos de servicio social tienen un servicio social profesionalizado y pagado. El plan Malinche lo hicimos pagado. A todos los alumnos se les pagó. Y además éramos un grupo de investigadores que los traíamos, pero aquí, ¿no? Y además supervisados y acompañados sobre todo. O sea, parece que en México la cultura de la calidad está carente de estos dos elementos, acompañamiento y supervisión. Pero digamos, con la red de investigación que nosotros tenemos, nosotros podríamos, por eso mucho la figura de formación de nuevos investigadores es tan premiada en el promedio, bueno, en México en general,
Pero no nada más para que nos vengan aquí a capturar los datos que ya hicimos en campo, no, para abrir esta posibilidad de irles desarrollando instrumentos, destrezas y habilidades ellos mismos como profesionales. Ahorita, por ejemplo, con esto que yo llamo el ensayo y terror, ¿no? Que así acaba siendo el tema con los alumnos de servicio social. Ensayo y terror, y a ver si se te prende el foco, y si no, vamos otra vez de nuevo. Lo interesante de esto es que el mejor sistema de aprendizaje, ¿se acuerdan de los cofradías, no? En donde estaba el maestro y llegaban los alumnos y entonces, aprendían con el maestro. Claro, el maestro era Miguel Ángel, Rafael, Leonardo da Vinci. Pues sí, a ver, hazle aquí así, pues sí, si le hacías mal te decía Leonardo que no, entonces bueno, pues entonces ya le hacías mejor ahí en la pinturita ahí del cielo, nada más hacías eso. Bueno, esto se está descubriendo que son las mejores estrategias didácticas. ¿Por qué? Porque no estás viendo a ver si creas un escenario de aprendizaje, eso se ve en básica. Pero a nivel profesional, cuando tú llegas a un despacho, tú aprendes a trabajar. ¿Por qué? Porque no tienes el tiempo de decir, pues no sé, pues no maestro, estás aquí, ponte las pilas, aprende pues como puedas, órale, ensayo y terror. ¿De qué se trata este ensayo y terror? Es preferible que nosotros los corrijamos, ¿no? A que los corran de las empresas, por incapaces, porque no saben adaptar, porque no tienen madurez para resistir la frustración. Para acabar pronto, como psicóloga se los digo, hay una cantidad de problemas psicológicos en los futuros egresados, pavorosos. Entonces, bueno, son los que más saben, pero no se atreven a competir. ¿Por qué? Porque de antemano se dieron por muertos. Y eso no se vale, eso es falta de consistencia y de actitudes y de otros códigos que en espacios de profesionalización sí se pueden lograr. Por tal motivo, la pregunta es, no, hay que buscar profesionalizar el servicio social. Hay que buscar que el servicio social, esas 480 horas, en el caso de ofertas de titulación, como puede ser los reportes de servicio social, les den un tiempo de 1 año a los chicos, que además de ese año que empiezan a desarrollar otro tipo de destrezas, a su vez, pues los puedas mandar a campo. Por ejemplo, yo porque ahorita estoy en la Ciudad de México, pero mi idea es extender la parte territorial de la cuestión de patrimonio en el camino tierra adentro, que pasa por 11 estados de la República. ¿Por qué? Porque tienen que conocer a las personas de afuera, porque les tienen que enseñar quizás a asociarse con ellos, generar mecanismos de productividad junto con ellos en estas pequeñas células productivas, minorías activas, con impacto, con eficiencia, ¿no? Con capacidad de supervisión, con transparencia, y eso es el origen del tercer sector. Por tal motivo hay que quitar muchas de estas condiciones que en términos de la cultura nacional no se han logrado superar. Esto de, como te tengo desconfianza, pues ¿cómo te voy a dar mis datos? Y además la otra, qué monserga, qué bruto, qué cantidad de encuestas mandan. Entonces es otra, ¿no? Otra, ¿ya para qué? ¿No? Ya mejor que ni me busquen, o sea, apenas si puedo. Y en el caso de las ONGs, es increíble cómo sobreviven, porque esos ni siquiera están registrados, están ahora sí que en la talacha, y no tienen tiempo de estar contestando preguntas idiotas, sinceramente se los digo. Porque es un excesivo engrosamiento en el sector público para estar sacando información para que a la hora de la hora no hay, ¿no? O sea, en este país no hay buena información. Entonces, lo que se requeriría, yo diría, en esta parte es avanzar en estas figuras de vinculación en las instituciones de educación superior, complementar las maravillosas potencialidades que tienen los servicios sociales para planear el país. Si quieren que les diga de dónde sale el servicio social, sale de Alemania. Allá era militar y social. Pero en aquel entonces se decía, la universidad, o sea, la universidad alemana, tiene la función de pensar a la sociedad. Bueno, ese es el origen de la educación pública también en México. Entonces, ¿cómo es posible que se nos haya olvidado? Y ahora, por mejor ser científicos en abstracto, que ni somos buenos científicos, no registramos patentes, no estamos canalizando las figuras de innovación del conocimiento, porque no conocemos qué es lo que requiere el país, porque estamos instalados en los journals, respondiendo a lo que los journals, de quién sabe dónde, requieren. Pero ahí es donde yo digo, es que los científicos no estamos en lo que debemos de estar, se está deshaciendo el país. Y los otros lo único que quieren es mejor irse afuera, pues yo también quisiera, ¿no? Yo prefiero estar en otros países, en ese plano. Pero es aquí en donde se me pagó toda mi educación. ¿Cómo es posible que yo esté dejando
los huevos ¿cómo se dice?, de la mina de oro, cuando además no nada más les estamos abriendo esta parte del autoempleo A los egresados. que sí, efectivamente, van a ser desempleados y subutilizados. Entonces, el sector social es el punto disparador económico que puede darle un giro al país, con gente que verdaderamente esté bien entrenada, esté bien supervisada, esté bien dirigida desde los sistemas de educación y los posgrados, como para poder consolidar estas otras interfaces. Los tiempos de la sociedad, de las instituciones y de la gente son diferentes a los semestres educativos. No tienen las instituciones de educación superior por qué transformar sus tiempos. Lo primero que nosotros tenemos que hacer es sacar buenos profesionales, pero a partir de ahí se trata de hacer interfaces, y estas interfaces es el sector social. Si no lo hacemos nosotros, ni se preocupen, los que ya le agarraron la onda al negocio lo están haciendo. Pero si nosotros entendemos que aquí está el negocio, ¿no?, nosotros sí podríamos trabajar de manera, y que es la próxima conferencia, no es el tema de la próxima conferencia, verdaderamente entrándole a las ligas mayores. El asunto está en que antes de entrarle al miedo al éxito, pues le tengo miedo a la frustración, otros datos mexicanos en psicología social, que la gente le da tanto terror, que pues como yo, siendo tan pobrecito, tan, ay Dios santo, tuve una infancia difícil, qué barbaridad, ¿cómo voy a competir a las grandes ligas? O nos sobreponemos en eso y hacemos en las instituciones de educación superior chicos completos, bien formados, como los tuvimos. Por lo pronto mi padre fue un ejemplo, ¿no? Entonces en ese nivel uno dice, pues es que sí se puede, lo que pasa es que se nos olvidó, pero que lo podemos lograr es perfectamente loable. Hay que generar una cultura, pero si esta cultura la empezamos a permear desde abajo en nuestras instituciones de educación superior, vamos a armar verdaderamente los planes de desarrollo de este país, independientemente del partido político en turno. Gracias por su respuesta. Vamos ahora con el ingeniero José Luis. ¿Cómo entender la profesionalización? Yo creo que las organizaciones de la sociedad civil, como bien lo mencionaba la doctora Graciela, tienen un pequeño problema. El profesionista siempre busca mejorar sus ingresos. Sin embargo, en la sociedad civil, bueno, hay un círculo vicioso. No tengo ingresos, entonces, o no tengo dinero, no tengo recursos económicos, ¿cómo voy a pagarle a un profesional, a un profesionista? ¿A qué se dedica cada profesionista? Empiezan a hacerlo de todólogo. Entonces, si necesito a alguien que me ayude en la administración, bueno, pues el que cobre más barato es el que lo va a hacer, aunque no lo haga lo mejor que se pueda o que se deba, aunque no tenga las características. Entonces va poniendo parches en donde, en cualquier área o en todas las áreas, y no puede avanzar esa locomotora. Esa es la parte que la profesionalización sí la entienden las organizaciones de la sociedad civil, pero es ese detalle el que las frena. Como profesionalización, yo entiendo, no nada más en el ámbito de organizaciones civiles, sino en cualquier ámbito, es el dotar de herramientas teóricas y prácticas, valores y competencias a alguna persona o a algún grupo de personas para que alcancen sus objetivos. La cuestión de institucionalización va de la mano con profesionalización, porque el proceso de institucionalización tiene que ver con el impacto real que tiene el actor social para desarrollar sus actividades en el tiempo, y además el reconocimiento que le da la sociedad a sus actividades. Entonces, la institucionalización tiene que ver con el hacer hacia adentro, pero también con el reconocimiento que tiene el entorno hacia las actividades de las organizaciones, en este caso de la sociedad civil. Tanto la profesionalización como la institucionalización siento yo que son procesos que nunca terminan, siempre están en continuo robustecimiento. Entonces cualquier organización puede decir, yo ya estoy profesionalizada e institucionalizada, sí, pero si no estás tomando en cuenta los indicadores del entorno o las nuevas, los nuevos, por ejemplo, formatos de evaluación para proyectos, pues ya a lo mejor ya te quedaste obsoleto. Entonces los procesos de profesionalización, por ejemplo, ahorita para organizaciones civiles son fundamentales, y en todas las áreas, sobre todo contabilidad, administración y marco legal, son como, y elaboración de proyectos y financiamiento, o sea, realmente todas
van de la mano. O sea, si no sabes contabilidad, ¿cómo vas a hacer un presupuesto para un plan de trabajo? Entonces, si de repente uno dice, ¿dónde gasto mis 5 pesos que tengo, no? O sea, de repente hay que poner uno y uno, porque no hay una actividad preponderantemente importante, todas lo son. Gracias. Gracias. Hemos ya un poco cortos de tiempo, vamos a dejar espacio para una última pregunta, por favor, allá atrás. Gracias. Antes que nada, buenos días a todos. Quiero felicitar a los expositores por sus ponencias. Mi comentario referente a lo que mencionó la doctora Graciela Aurora. Me gustaría agregar que hoy en día se ha perdido el verdadero enfoque de lo que es la educación. Un concepto que a mi punto de vista define la verdadera educación es el mismo que se utilizó en tiempos de Platón, el cual se refiere a la verdadera educación como aquella que se ocupa de todas las facultades del hombre, que son cuerpo, mente, espíritu y carácter. Y hoy en día la mayoría de los estudiantes ya no estudia por gusto sino por necesidad, porque sobre el ámbito laboral, porque sabemos que el ámbito laboral allá afuera es muy difícil y si no lo sobrellevamos estamos perdidos. Entonces nos roba a todos el hambre de innovar, de crear, incluso nos roba la esperanza y hace que nos enfoquemos solo en cubrir nuestras necesidades básicas, lo que ocasiona un estancamiento en el desarrollo social. Por último, quiero agregar que a mi parecer, para terminar con este estancamiento, es preciso fomentar en los nuevos modelos educativos actividades que desarrollen estas 4 facultades, que es el cuerpo, la mente, el espíritu y el carácter, para dejar de enfocarnos en algo específico, porque si no, ¿cuánto potencial no se está desperdiciando ahí? Es un camino largo, pero estoy seguro que si trabajamos desde ahora, podremos lograr grandes cosas. Gracias. Hubiera imaginado que Platón iba a salir en cualquier lugar, menos hoy y aquí. Te lo agradezco muchísimo. Exactamente, es el espíritu griego, ¿no? Ellos son los que inventaron la academia, el saber, el conocimiento, ¿no? O sea, todo eso que nosotros, logos, todo eso viene de ellos. Y ellos tenían 4 premisas. El saber era aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a pensar y el hacer, ¿no? O sea, nada de esto estaba alejado del hacer. Por eso, lo mejor que un hombre o una mujer griega podía entregarle a su comunidad, por eso fundan la polis, por eso es el espíritu de la comunidad, es el autocrecimiento, o sea, el descubrir, el aportarle algo a la comunidad, era el mayor privilegio de lo que da origen al conocimiento y a la academia. Qué bonito que lo dijiste tú y me siento más que halagada por eso en lo personal, te felicito, pero tendríamos que volver a descubrir que la educación sirve a algo más que para tener un diplomita que lo puedo sacar en Santo Domingo. O sea, finalmente la educación es un principio de autocrecimiento y la conquista que nos ofreció finalmente nuestra historia en todo el siglo XX fue la educación superior. Se nos está cayendo, pero nosotros vamos a ser los responsables. El problema no es que si pagamos más o paguemos menos, el problema es que si nosotros no desarrollamos a la altura de la historia mundial los retos que se nos están poniendo, nosotros vamos a ser los responsables de que este país esté cada vez más triste, más desolado, más incapaz. Sí, yo estoy de acuerdo con usted porque pienso que lo que se aprende en las instituciones no son para generar ganancias o un ingreso, o sea, eso es algo que sabemos que lo tenemos que hacer, ¿no? Es porque tenemos que comer y vestir, pero si nos concentramos en enfocar todos esos conocimientos a aportar algo a la sociedad, el país va a empezar a levantarse. Gracias. Bueno, quedan todavía muchos temas que se pueden comentar sobre esta mesa, pues, ha sido muy rico las ponencias que nos han presentado. Yo los invitaría a que se acercaran si tienen alguna duda con los ponentes, van a acompañarnos un rato más y sí me gustaría hacer entrega de los reconocimientos por su participación. La Escuela Superior de Economía otorga el presente reconocimiento a José Luis Carillo Anaya por su participación en la mesa Institucionalización y Profesionalización de los Actores Sociales en el Foro Actores Sociales y su Impacto en el Desarrollo de México.
Firman el máster en Ciencias Horacio Sánchez Bárcenas, director de la Escuela Superior de Economía, y el doctor Adrián Hernández del Valle, jefe de la sección de estudios de posgrado e investigación. Muchas gracias, ingeniero. De igual manera, hacemos entrega de reconocimiento a la doctora Graciela Aurora Motabello por su participación en la mesa Institucionalización y Profesionalización de los Factores Sociales. Mota Botello. Muchas gracias. Y el reconocimiento a la doctora Diana del Consuelo Caldera González, de igual manera por su participación en esta mesa Institucionalización y Profesionalización de los Actores Sociales. Vamos a hacer un receso de 5 minutos, los invitamos a tomar un café y continuamos con la mesa 4. Gracias por estar aquí.